Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a este su programa Duralex Sedlex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia para nosotros, los morelenses, los habitantes de Cuernavaca. Hemos sido testigos, algunos activos, otros mudos, aunque me gustaría que fueran mucho más activos que mudos, de la situación que guarda hoy nuestro estado, de la reacción que ha tenido gran parte de la ciudadanía en la inconformidad con la administración que hoy nos gobierna. Es historia hablar de esta circunstancia. No es la primera administración con la que tenemos problemas, no es la primera administración a la cual se le reclama el puntual cumplimiento y cabal cumplimiento de las promesas hechas primero en campaña y después dentro de la administración, y esto ha venido generando una inconformidad a través de la sociedad que ha generado también movimientos sociales y que de alguna otra manera pues hemos sido, repito, testigos activos y mudos. Y el día de hoy nos acompaña Gerardo Becerra. ¿Qué Gerardo? Carlos, encantado de estar con ustedes. Un añejo amigo. Así es, de muchos años. De muchos años y de muchas luchas, porque finalmente habremos de remembrar un poquito aquellas luchas que desde la época del general Carrillo Lea, después pasando por Sergio Estrada, nos tocó encauzar, y que por ahí alguien, siendo diputado federal y después senador, se cuela, hoy nos gobierna. Infortunadamente desconoce sus orígenes, y dicen que aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla, y hoy es lo que desafortunadamente nos lleva a que esos dichos son siempre bien dichos. Así es, yo creo que estamos viviendo una aciaga época otra vez en el estado de Morelos, y sí, quien ahora nos gobierna, digo, no hay duda, participó con nosotros en el año 96-98 en aquellas luchas ciudadanas en contra de lo que nosotros decíamos que era un mal gobierno, que finalmente terminó con la salida del general Jorge Carrillo Lea del gobierno del estado, y la recuperación, digo yo, de la tranquilidad y la paz que nos habían quitado en aquella época. Llega un amigo tuyo y mío, que es Jorge Morales Barut, y luego Jorge Arturo García Rubín. Luego viene el cambio democrático que se da en el año 2000, la alternancia famosa que se dio con este movimiento, y llega como gobernador Sergio Estrada Cajigal, que después también, lo acabas de decir hace un momento, hubo una lucha también social y jurídica que lo tuvo casi en la antesala del juicio político. El Congreso lo destituyó. Así es, y de la salida, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Morelos ha entrado en esta dinámica de ya no ser un pueblo callado, sino opina, y cuando opina duro, ¿no? Es la verdad. Así es. Bueno, y a través de esas marchas finalmente se han venido compilando experiencias de los malos gobiernos, de lo que se califica y descalifica, se magnifica o no, como decías hace un rato. Este ha sido el peor gobierno, esta ha sido la peor legislatura, y vamos transitando a través del tiempo, repitiendo la historia, infortunadamente, repitiendo hechos y actos que lastiman a la sociedad, repitiendo promesas falsas, repitiendo gobiernos demagogos, y cayendo pues en el garlito de que dicen por ahí que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero creo que ni Morelos ni los morelenses nos merecemos una circunstancia como esta, porque si bien es cierto la alternancia representa una esperanza, si bien es cierto decimos, bueno, es que fueron 70 años de lo mismo, y es que 12 años ya son demasiados, es que ahora la izquierda es la esperanza, y llegan, de veras, llegaron finalmente con un apoyo ciudadano enorme, inusitado, creyendo realmente en la palabra de alguien que a lo mejor muchos no conocían, o no conocíamos, o no sabíamos realmente cómo era. Y hoy, repito, desconoce el origen de lo que es esta inconformidad. Hoy nos llama delincuentes, nos vincula con los rojos, a ti no sé qué tantas cosas. Bueno, ¿qué te digo? No te ha dicho. Y se le olvida, se le olvida hasta que fuimos candidatos juntos. Yo llegué con su partido al lugar donde él está ahora, y yo fui diputado, y bueno, hoy ya no soy obviamente del agrado, pero platícame un poquito, o platícanos al auditorio un poquito, Gerardo, cómo nace primero el movimiento, cómo va evolucionando y a qué hemos llegado hoy. Sí, miren, ¿en función de qué es? Sobre claro, todo porque lo que él desacredita, que no es cierto, que es falso, que bueno, las cifras las dan ellos, las da el gobierno federal, y pues nosotros no podemos inventar el hilo negro, ¿no?
Mira, yo quisiera ir un poquito más atrás, desde la época de la batalla ciudadana que dimos contra Jorge Carrillo Olea. Okay. En el año 96, un grupo de jóvenes empresarios, que además estaban incrustados de alguna suerte en la Coparmex, te voy a dar algunos nombres, te voy a decir de espaldas: Fernando Martínez Cue, el famoso cocol Jorge Pérez Herrera. Llegan un día a mi oficina, yo participaba como consejero de la Coparmex, diciéndome que la situación de los secuestros en Cuernavaca y en Morelos ya era inaguantable. Yo sabía algo de ello, Carlos, pero yo sabía que estaban más bien en la zona oriente, en aquella parte de Tlaixca, ya muy pegado a Jantetelco, a Jonacatepec, al crucero de Amayuca, donde finalmente después se dijo que, bueno, pues de ahí era el famoso Mocha Orejas, ¿no? Bueno, nos damos a la tarea de investigar y decidimos, fíjate qué curioso, estos tres locos, decidimos ir a buscar a un señor que ahora es gobernador del estado de Tabasco, se llama Arturo Núñez, que era subsecretario de Gobernación. Nos recibe, yo iba con mis 2 chamaquitos, y lo digo en una forma coloquial, respetuosa, y nos recibieron diciéndonos que el general Carrillo Olea estaba haciendo las cosas bien, que ya había despedido a varios miembros de la Policía Judicial, y que las cosas estaban tomando ya un ritmo distinto. Sin embargo, nosotros ya teníamos en aquella época la sospecha de que había cierta parte de la Policía Federal de Caminos, fíjate bien, que se estaba prestando sobre todo a cobrar los rescates de gente que había sido secuestrada, y que tú sabes perfectamente bien quiénes son, porque se pegó a lo más importante de las familias de Cuernavaca. Nosotros decíamos que había jueves de secuestro, sí. Y no solamente eso, eran por sector o por gremio. Le pegaron a los gasolineros, a los tortilleros, a los panaderos, a las gentes que vendían refacciones. En fin, se fue dando como si hubiera estado orquestado una situación para finalmente generar un conflicto de tipo social que se dio. Vamos a Gobernación, no pasa nada. Y suena raro, ¿no? Suena familiar, ¿no? Suena familiar, así es. Más bien suena familiar. Cíclico también. Y nosotros nos damos a la tarea de ver qué estaba pasando. Viene el secuestro de este señor que tiene un fraccionamiento en la parte sur del estado y una colonia que se llama Santa Fe, olvido el Coglan. Hay por ahí un muerto después, creo que es un jefe de la Policía Judicial, Darío Lugo, cuando van al rescate. Exacto, y esto se empieza entonces a saber que ya los secuestros no eran solamente en la zona oriente, sino que estaban llegando a Cuernavaca. Y que eran institucionalizados. Por ahí se dijo que el señor Coglan había pagado una millonaria cifra en dólares, que no había llegado precisamente a los captores, sino que por ahí le habían dado una buena rebanada, una buena rasurada, y que esto había llegado a los más altos niveles del gobierno del general Jorge Carrillo Olea. Bueno, salimos nosotros buscando el apoyo ciudadano para ver qué hacíamos. Y yo conozco en este andar a una mujer muy simpática, muy agradable, de veras, de muy buen tono, que nos invita a su casa, después de que yo la conozco, en un encuentro que tuvimos en aquel viejo Grupo Empresarial Morelos, donde trajimos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En aquella época era perdedor de las elecciones. Y bueno, me la presenta un amigo mutuo que tú también conoces, que es el fotógrafo Adalberto Ríos Alay, una señora muy agradable que me dice que se llama Elena Cepeda de León. Nos invita a su casa, tenemos un diálogo, nos invita a conformar una fundación comunitaria, y en esas estábamos cuando llega un individuo medio visco, pasado de copas, diciendo varias cosas fuertes. Y yo me volteo en un plan, como siempre soy, Carlos, buscando dialogar con él. Y le digo, oye, ¿por qué no nos ayudas para que en el Grupo Empresarial Morelos vaya Porfirio Muñoz Ledo? Y me dice, no, porque Porfirio Muñoz Ledo es un ¿no? Yo me quedo de a 6, me retiro, y me dice Adalberto Ríos Alay, oye, te noto. Le dijo, es que yo traté de ser agradable con este hombre y me contestó mal. Me dijo, así es. Es un tipo déspota que no entiende. Su nombre era Graco Ramírez. Te hablo de 1996. Para hacerte el cuento largo, conformamos la famosa fundación, la Fundación Comunitaria Morelense.
Yo tengo que reconocer que la señora Elena Cepeda siempre fue muy activa, logró conformar esta fundación. Y en una de las idas a Guadalajara, ya voy a entrar a los secuestros, No. nos sentamos en un hotel en la ciudad de Guadalajara porque habíamos ido a ver a la hija de don Nelson Rockefeller, de nombre Peggy Rockefeller, para que de alguna manera apoyara la Fundación Comunitaria Morelense. Y ya llegó entonces Graco, ya en sus 5 sentidos. Y qué bueno que tocas el tema en ese sentido y ese antecedente, porque la pregunta obligada es, ¿qué te ha hecho Graco como para generar todo este movimiento, toda esta situación, toda esta injundia con la que luchas? Dicen unos en contra de él, los que sabemos el porqué, pero ¿te ha hecho algo? Mira, hay gente que piensa que esta va en un asunto meramente personal, y yo les quiero decir a la gente que no. Esa es una posición simplista, que nace desde luego también ahora de ellos, pensando que yo tengo algo personal en contra de Graco. No, por supuesto que no. No, simplemente en su momento caminamos juntos, después ya no, y cada quien agarró para lo suyo. Claro. Yo nunca pensé que ahora, siendo gobernador del estado, volviese a cometer los mismos errores que cometió Jorge Carrillo Olea, y aún más, ¿no? Vamos a conformación del Frente Ciudadano Morelense. Graco me invita a tomar un café en el viejo Café Bondi, 1996. Dice que quiere hacer cosas en Morelos, que quiere participar en... ¿Él era diputado federal? Él era diputado federal por el PRD. Le digo que sí, hombre, que adelante. Y en una reunión en la vieja Casa Ciudadana, de donde está la gasolinera Ariosa, seguramente usted lo conoce, en la zona de por la parte norte de la ciudad de Cuernavaca, ahí había una pequeña casa que rentaban ellos, que se llamaba Casa Ciudadana. Ahí llegan aquellos que estaban en contra del club de golf en Tepoztlán. Y yo empiezo a escucharlos y me bajo, platico, dialogo con algunos de ellos, y entonces nace la idea de la primera marcha. La primera marcha silenciosa, que si mal no recuerdo fue por ahí del mes de marzo de 1996, y en la cual había personajes de la sociedad como los hay en este momento, y se conforma un Frente Ciudadano Morelense, FCM, y nos vamos a la lucha. En ese inter de que se conforme el Frente Ciudadano y la primera marcha, y fíjate qué curioso, un buen amigo de nosotros que se llama Paco Guerrero Garro, acaba de hacer ahora una historia de lo que yo les voy a platicar en este momento. Paco Guerrero nos busca porque el general lo busca a él para decirle, oye, yo me quiero sentar con este grupo de ciudadanos, pero no puedo acceder a él porque don Jorge Carrillo Olea no conocía a la gente de Cuernavaca. Llegó como premio, con muchas otras. Pues como ahora nos gobiernan, ¿no? De fuera, llegó gente de fuera. Entonces Paco nos pide a nosotros que asistamos a una reunión con el gobernador del estado, y vamos, Carlos, nos sentamos en la casa de gobierno, y en una de las salitas pequeñas que había ahí, pues voy a dar nombres, estaba Graco, estaba Elena, estaba mi esposa, estaba Fernando Martínez Cue, Ricardo Estrada del periódico La Unión, tu servidor, y a lo mejor un par de personas más que ahorita no recuerdo. Llegó el general Carrillo, se sentó y nos dijo, bueno, ¿y para qué soy bueno? Y yo me reí, porque le digo, no, gobernador, pues usted nos mandó citar, ¿no? ¿Cómo resulta que nos dice? Pues no, nosotros le decimos que para qué somos buenos. Ah, es que me enteré que van a hacer ustedes una marcha. Casualmente. Y lo que quiero decirles es que ustedes dijeron que quieren que yo los reciba, y estoy pensando si los voy a recibir o no, porque fíjate, y esto es real, señores. Nos dice, fíjense que en la tarde-noche en Cuernavaca hay unos danzantes, así como aztecas, dice él, que le llaman concheros. Son aquellos bailarines que traen unas conchas, ¿no? Sonajas. Sí. Sonajas, y decía el general Carrillo, no me agradan mucho el sonido que hacen, y entonces no me gusta asistir, fíjate, no me gusta asistir a mi oficina en las tardes, pero ahí voy a estar, los voy a recibir. Muy bien. El dime direte al pobre de Fernando Martínez Cue le dio una zarandeada, le dijo que qué hace ahí, si él había estado participando en la campaña de él, en fin. A Ricardo Estrada también le dijo algo. Ricardo era un joven, era jovencito, sí. Sin embargo le entró y le contestó y demás. Y finalmente me tocó hablar a mí, decirle, oiga, general,
el asunto no es con usted, o sea, entienda que no es un asunto con usted. Es más, yo lo invito a que usted vaya hasta adelante en la marcha, que vaya usted con su pueblo diciendo, tienen razón, vamos a hacer las cosas bien. Y lo que nos contestó fue una cosa tremenda y salimos despavoridos. Que es a lo que se refiere Paco Guerrero, que la reunión duró, él habla de 5 minutos, no duró 5, pero a lo mejor sí duró 9 o 10 minutos, ¿no? Y salimos todos con las caras largas, pálidas, porque hombre, confrontarse con un gobernador y luego con un personaje como el general Carrillo Lea, de inteligencia militar, un hombre que, bueno, capturó al Chapo Guzmán, entre otras cosas y demás, pues no era fácil y no era sencillo. Así se conforma el Frente Ciudadano Morelense, que después se constituye en aquella coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos, cuando después de muchas marchas, después de pedirle mucho al gobierno federal, como lo estamos haciendo en este momento, se une, fíjate bien qué curioso, se unen los partidos políticos a nosotros. En aquella época era el PAN y el PRD, porque gobernaba el PRI. Estaba don Luis Reynoso, también, que era el obispo de Cuernavaca, y nadie dijo nada, y estaba sentado al lado de Graco, y Graco no dijo nada. Yo no sé por qué ahorita le causa tanto resquemor que el obispo se reúna con gente de la sociedad civil para hablar de los problemas que le aquejan a esa sociedad. Estaba la Coparmex, estaba la Cámara Nacional de Comercio de Cuernavaca y un sinnúmero de organizaciones como el Frente Ciudadano Morelense, que constituimos esa coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos, que el 8 de marzo de 1998 le hizo el primer plebiscito revocatorio ciudadano a Jorge Carrillo Lea, con una participación ejemplar de la gente. Cuando esos resultados los entregamos con un 98% para que la gente dijera que se vaya Jorge Carrillo, se los entregamos en aquella época al Congreso del Estado, y esa fue la base moral y legal, aunque yo tengo entendido que no existía la figura de juicio político, para que finalmente la Secretaría de Gobernación dijera, basta, hasta aquí se termina. Sí, finalmente. Esa es la historia, Carlos. La historia de la coordinadora. Así es. La historia de Morelos. Bueno, sigue. Con Sergio, con Adame. Bueno, la circunstancia fue, si bien es cierto, también muy violenta, muy distinta, no sé. Y a mí me tocó en aquella ocasión también, pues, como presidente de la Barra de Abogados, en algún movimiento, y nos decía la gente, es que apenas llevan 6 años, denles la oportunidad. Aquellos salen de 70 años, vamos empezando, denles la oportunidad. Todavía hubo el dejo y pues la esperanza de que realmente las cosas cambiaran. Llegamos ya a esta etapa de los 2000 y bueno, es totalmente inaudito y absurdo que quien, como lo comentas, desde aquella época, con todos los antecedentes, todo el bagaje, toda la historia, toda la vivencia de lo que es esta circunstancia, haya incurrido y magnificado la situación. Así es lo que nos tiene en esta condición. Ya entiende entonces la gente que no es un asunto de enemistad con Graco, es un asunto que yo, como miembro de aquella vieja coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos, me junto pues con un grupo de gentes y voy a explicarle a la gente cómo nace el movimiento ahora con Graco, en junio del año 2013. Recordarán que secuestraron a unas niñas en el Marymount, y sale diciendo una de las madres de estas criaturas que estaban secuestradas sus hijas, con mucho dolor y con mucho miedo, y el gobernador, a través de un Twitter, porque le gusta mucho esa forma de comunicación, dice que esto no es cierto. Te podrás imaginar el dolor y el coraje de estas dos mujeres diciendo que no era posible que el gobernante estuviera negando lo que de suyo ellos ya sabían, que sus hijas estaban secuestradas. Lo que se ha convertido en una constante. Así es. Entonces, buscan a mi hermano Gabriel para, yo creo que con esta confusión de los apellidos y a veces hasta de los nombres, a mí me dicen Gabriel, ya le dicen Gerardo y demás, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces empieza a conformar esta nueva sociedad agraviada. Y salimos a las calles en junio del 2013 con la única idea de decirle al gobernador, oye, ¿por qué pones 18 meses para terminar con este asunto de la violencia, cuando la violencia la tienes que atacar desde este momento? Tú eres un abogado connotado. O sea, el derecho a la seguridad es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos. Y que lo entiende. Y que lo entiende perfectamente bien. Sin embargo, ¿qué sucedió?
no nos atendió, no solamente eso, denostó al movimiento, lo minimizó a las madres, y esto generó un encono terrible en la sociedad. Y eso fue lo mínimo. Eso fue lo mínimo. Empezamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Sí. De ahí para acá. ¿Qué le vamos sumando al buche? Se los voy a decir. En el caso de la coordinadora, se constituye como tal una vez más, con una serie de organizaciones. Llega otra vez el obispo, y ahora remasterizado, yo espero que me perdone Monseñor Castro, pero bueno, llega otra vez el obispo de Cuernavaca y hace 3 marchas inmensas. Luego viene el artero asesinato del doctor Chao, y sale entonces el rector a las calles, y salimos nosotros el 1 de abril del 2014 con una marcha inmensa también, y entonces nos empezamos a dar cuenta a la gente en Morelos que nos une lo mismo, que nos une el dolor de tener un gobernador y un gobierno, en el mejor de los casos, sordo, que no nos hace caso. Y entonces nos empezamos a unir. Y nos hemos unido a tal grado, Carlos, que ahora estamos conformados en un frente amplio morelense. Que son N cantidad de organizaciones y que fue la marcha del día de ayer. Pero tenemos en el bagaje, tenemos 5 minutitos para que medio le resumas al tema, ¿cuáles son los puntos medulares económicos, políticos, jurídicos que se le están demandando? Porque no nada más es el transporte, no nada más es la cooptación que hace ya del Congreso del Estado, el cual ya lo perdimos, dijeron por ahí los chavos, es totalmente del Ejecutivo. Existen, si acaso, 2 poderes en el Estado, pero hay una serie de circunstancias que él minimiza, que él niega, y que son reales porque ahí están. O sea, nos toca a nosotros en la 52 legislatura aprobar un primer crédito de 2.800 que no lo aplica como es debido. Mandatamos una auditoría especial que en esta lo absuelven casualmente, pero se preocupa por 400 millones de la universidad, que tampoco es cierto, pero bueno, así es. Habrá de acreditarse en su momento. Pero finalmente ustedes tienen denuncias. Así es. ¿Por qué circunstancias? Por desviación del crédito de los 2.800 millones de pesos, por peculado, por uso indebido de atribuciones. Iniciamos un juicio político por las mismas condiciones. Quiero decirle a la gente que además el problema con este gobierno no es solamente violencia. Hemos decrecido económicamente, tenemos un decrecimiento de menos 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Hay un problema con el asunto de la educación, hay un problema de desabasto en el sector salud. En fin, estamos en los primeros lugares siempre en lo malo, Carlos. Y llega un momento en que el pueblo se harta. Y se harta de estarle pidiendo al gobernante que atienda las cosas, y el gobernante lo único que tiene para nosotros son denostaciones. Y negativas. No es cierto. No es cierto, no existe. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa más? Que la federación de alguna otra manera es corresponsable en una ¿cómo te diré? Una dimensión en que a lo mejor, como en aquella época, todavía no piensan realmente cuáles son las consecuencias, porque muchos de los recursos que se han empleado para las políticas públicas fallidas que se han intentado en el Estado, hoy hasta los matrimonios igualitarios ya le están dando la vuelta otra vez al famoso mando único que hoy es coordinado, como se llame, que ya le dieron la vuelta, la famosa beca salario que depende únicamente de recursos federales, la ley de víctimas que nos costó 5 millones de pesos y estructurar algo que no ha funcionado porque no hay víctimas que hayan sido indemnizadas. La ley de participación ciudadana, la tiene secuestrada el gobernador. Entonces, todo esto, Morelos vive realmente de lo que son las administraciones federales. Nosotros no producimos como para ser un Estado que le interese a la federación, al contrario, le costamos a la federación, y hoy estamos costándole el doble o el triple, porque todos estos recursos, como ustedes lo han documentado, pues no han sido en su momento administrados en seguridad pública. Llevamos más de 5,000 millones de pesos invertidos en un C5, en una estructura de un mando único que a los municipios los tiene cooptados. En fin, el crédito de los 2.800, construir un estadio de fútbol inservible, en fin. Paga sueldos y salarios del IEBM, 300 millones de pesos toma de ese crédito para pagar gastos. Es parte de la desviación. Quiero decirle a la gente, 99% de las supuestas obras que él dice que hizo con el crédito no fueron licitadas. Son asignaciones directas, y una enorme cantidad de dinero dice que lo utilizó para pagar adeudos de administraciones anteriores, cuando tú sabes, insisto, tú que eres un gran abogado, no se puede. Eso se llama, aquí en China se llama peculado. Por supuesto. Así es. Y el problema más grave, repito, es que hoy se acude de nuevo a gobernación, acudimos la vez pasada,
en la que les hacía la broma a los compañeros cuando salimos de allá, a ver si no nos pasa con la película aquella, muchos no saben de qué vamos a hablar, pero la película de Tivoli, ¿no? Que entran a hablar los meten en un pasillo, otro pasillo, otro pasillo, y cuando llegan a estar la calle de atrás, ¿qué pasó? Sí. Ya visitaron, ya vinieron, Sí, claro. ¿no? Igual, porque de nada sirve el sentarte con una persona que no tiene la capacidad o la autoridad suficiente como para resolver, que te dé su tarjeta y digas, está bien, lo atiendo. Y 3 días después llega el secretario de Gobernación diciendo que aquí que no pasa nada. ¿Con qué cara, con qué ánimo, con qué espíritu realmente como ciudadano vas a pedir a la Federación el auxilio cuando de una otra manera lo único que dicen es darte la vuelta? Entonces, hoy por hoy ustedes fueron, creo, el día de antier atendidos o no, pero ¿en qué va a concluir eso? Tenemos 2 minutos para que por lo menos la gente sepa qué va a pasar. Yo lo puedo decir, fue una caravana maravillosa. Yo he participado en varias, esta creo que es la más grande. Una vez más nos portamos dentro del canon de las buenas costumbres, digamos así. Nos mantuvimos en la caseta de Tlalpan. Si bien es cierto, se tomó la caseta, fue por el hecho de que nos habían dicho que nos íbamos a entrevistar con un alto funcionario, que es el licenciado Luis Miranda Nava. Y finalmente quisieron hacernos ahí una jugada que yo quiero pensar que le salió mal. Y con dimensionaron otra cosa, dimensionaron poco el Frente Amplio Morelense, y cuando tomamos las casetas y las carreteras, entonces inmediatamente apareció el señor Miranda. Yo lo que vi es que hay buena disposición de la Federación, porque se dieron cuenta que el Frente Amplio Morelense constituye a decenas de organizaciones, unas más importantes que otras desde luego en cuanto al número de gente, pero no en cuanto a la calidad de las demandas que tienen. ¿Y ellos hacen la fuerza? Claro, y bueno, fuimos atendidos, hay una promesa por parte del subsecretario, vamos a tener una próxima reunión el martes 30, donde se va a hacer ya la agenda que se le va a someter a la consideración del secretario Osorio Chong, pero yo quiero dejar claro algo, el Frente Morelense tiene solamente un objetivo, y el objetivo es que se vaya el gobernador del estado de Morelos, que se le inicie juicio político a él y a todos aquellos que hayan traicionado al pueblo, y que se constituya a la voz de ya un gobierno de reconciliación. Te invito para la próxima, querido Gerardo. Gracias, Carlos. De la conclusión del 30 y lo que sigue. Muy amable. Y a ustedes, amigos, espero haya sido de su interés este programa. Los espero el próximo en la serie. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a OCRA, pero principalmente a ustedes que nos atienden cada fin de semana en sus hogares. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.